Muy buenos días o buenas tardes. Es un agrado estar con ustedes y espero que en el futuro podamos estar en forma presencial. En este momento vamos a conversar sobre el marketing nutricional en alimentos saludables como un abordaje para la prevención de la obesidad. En primer lugar, podemos ver acá que la obesidad es un problema de alta prevalencia en la población infantil en todo el mundo. En este gráfico vemos las frecuencias en la población de 5 a 19 años y podemos ver que en todos los continentes esto ha ido aumentando en forma importante en los últimos años, y en las Américas tenemos alrededor de 75 millones de niños que están con sobrepeso u obesidad, lo que puede haber incluso aumentado en estos 2 o 3 últimos años. Si nos vamos a los menores de 5 años, vemos que esta condición también es de alta prevalencia en este grupo, y tenemos 45 millones de niños que presentan malnutrición por exceso, y de eso la mayor parte de América está entre un 5 y un 10% de prevalencia en esta población menor de 5 años. Si nos acercamos a qué es lo que ocurre en nuestro país o en los lugares cercanos, vemos que, de acuerdo al mapa nutricional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de Chile del año 2019, el estado nutricional de la población deja bastante que desear. Este es un estudio que se hace en todos los niños que ingresan a pre-kinder, kinder, primero básico, quinto básico y primero medio, y podemos ver acá que en una población de casi 1 millón de estudiantes que abarca a 9.000 colegios, el 23% de los niños están con obesidad, es decir, 1 de cada 4 niños presenta obesidad, y de estos un 6% tiene una obesidad grave, o sea, sobre 3 desviaciones estándar en la relación del índice de masa corporal. Y si vamos por niveles, vemos que el nivel que tiene un mayor porcentaje de obesidad es el quinto básico, pero en general estamos sobre el 20% de obesidad en todos los niveles. Y esto se traduce en una población de adultos obesos, que es lo que vemos acá, con un 75% de la población que está en sobrepeso u obesidad. ¿Qué ocurre en Uruguay? De acuerdo a datos más o menos recientes, la prevalencia de obesidad o sobrepeso en la población es de 65% en adultos y de 40% en niños y adolescentes. Y la situación no es muy diferente en otros países latinoamericanos. ¿Qué ocurre con el consumo de alimentos no saludables? Puesto que vemos que los factores que influyen en el desarrollo de la obesidad son fundamentalmente un ambiente en el cual tenemos una ingesta alimentaria mayor que los requerimientos, y también el sedentarismo. ¿Y qué vemos acá con respecto a los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas en Latinoamérica? Vemos que en la última década o en las últimas 2 décadas ha aumentado en forma importante la venta de estos alimentos en todos los países, y lógicamente que la publicidad es una de las cosas que influye para estimular el consumo de ellos. ¿Qué ocurre con la comida rápida? Vemos que aquí nos muestra este gráfico las ventas per cápita de comida rápida en los países latinoamericanos, y qué es lo que podemos ver, que también ha habido un aumento muy importante en la mayoría de los países en los últimos años, y esto, si lo relacionamos con el índice de masa corporal promedio de adultos, vemos que en la medida que aumentan las ventas de alimentos ultraprocesados, aumenta también el índice de masa corporal de la población. Por otro lado, el consumo de bebidas azucaradas en los últimos años también ha aumentado, o sea, tiene un consumo considerable, y si vemos aquí cómo se distribuye en el mundo,
justamente una buena parte de los países latinoamericanos tiene un alto consumo de estas bebidas, como vemos en el gráfico de más abajo. Y esta tendencia de consumo de bebidas ha ido aumentando también en los últimos años, como podemos ver aquí en Chile, en México, en Brasil, manteniéndose un poco más estable en algunas partes. ¿Qué ocurre con la publicidad? Porque como veíamos anteriormente, la publicidad es uno de los factores que influye en el consumo de alimentos. Y podemos ver que de los prácticamente 2 billones de dólares que se gastan al año en el marketing de productos nutricionales, un porcentaje muy importante de ellos está destinado a bebidas azucaradas, a bebidas, un porcentaje muy importante está dedicado a bebidas azucaradas, a cereales también edulcorados y a golosinas en general, un porcentaje de 40% a comida rápida y solamente un 10% está destinado a otros alimentos, en los cuales las frutas y los vegetales solo consideran un 1%. ¿Qué se ha visto con respecto a la publicidad de alimentos en algunos estudios? Aquí vemos la publicidad de alimentos en la programación de canales de televisión chilena en un estudio hecho hace aproximadamente 10 años en el que se analizaron una cantidad importante de anuncios publicitarios, de los cuales un 16% correspondía a anuncios de alimentos. Aplicando el semáforo nutricional respecto a la cantidad de grasas saturadas, de azúcares y de sal en los alimentos que estaban publicitados, se pudo deducir que el 64% correspondía a alimentos no saludables, había un 27% de calidad intermedia y solo un 9% de alimentos saludables. Y si vemos lo que ocurre en los días de semana versus los fines de semana, podemos ver ahí en el gráfico que la publicidad alimentaria aumenta notablemente durante el fin de semana y especialmente refiriéndose a los alimentos no saludables, como ustedes pueden ver ahí, que es prácticamente el doble de la que ocurre los días de semana y que es el momento en que la gente ocupa más tiempo viendo televisión. Este es un estudio hecho en la televisión española, más reciente, porque es del año 2017, en que se evaluó la calidad de los anuncios de alimentos procesados y ultraprocesados en varios canales de televisión generales y en un canal infantil. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? Que está destacado, es que en la población, en el canal infantil, un 36,8% de los avisos publicitarios son de alimentos ultraprocesados o alimentos que no son de muy buena calidad con respecto al total de los anuncios, lo que es aproximadamente el doble de lo que ocurre en los canales generales. Si vemos el perfil de los alimentos que están publicitados, podemos ver aquí, de acuerdo al semáforo nutricional, en el cual la cataloga como alimentos saludables, alimentos de una calidad intermedia y alimentos de una calidad inferior. Vemos que en el canal dedicado a niños, la mayor porcentaje de los alimentos son altos en grasa saturada y altos en azúcar, y estas cifras son mayores que las que se ven en los canales generales. Por lo tanto, el canal infantil tenía un peor perfil nutricional de los avisos publicitarios. En un estudio más reciente, hecho también en España, vemos que aquí lo que se hizo fue analizar las horas de transmisión en canales de televisión de la franja infantil, y el 22% del tiempo correspondía a fines publicitarios y un 18% eran productos alimentarios. Y como ustedes pueden ver, también la calidad de los productos no era la adecuada, y entre un 70 y 80% de los productos eran catalogados como insanos. Y si comparamos alimento saludable, que es la que aparece de Codinan, que es un
la pirámide en Andalucía, resulta que vemos que la pirámide de los alimentos promocionados es absolutamente inversa, o sea, justamente la mayor promoción está dedicada a los alimentos que debieran tener menor consumo. Si vemos el diseño de los envases y el perfil nutricional de los alimentos dirigidos a niños que están disponibles en supermercados en Montevideo, en Uruguay, podemos ver en esta publicación que la gran mayoría son alimentos ultraprocesados, muchos de ellos con un exceso contenido de azúcares o de grasas saturadas, y que en general además en estos casos se destaca los envases con colores atractivos, con la inclusión de personajes de series infantiles, con colores vivos, de manera de hacer los llamativos y atractivos para el niño. ¿Qué se puede hacer, por lo tanto, en prevención y cómo se puede regular el mercado? La Organización Mundial de la Salud, en su informe del 2018, propone varios puntos de acción para enfrentar la prevalencia creciente de obesidad infantil, pero uno de los primeros puntos que destaca es justamente el promover alimentos que sean alimentos saludables. ¿Cómo podemos influir para que esto ocurra? Podemos influir prohibiendo, o sea, ocupando medidas coercitivas, como es el caso, por ejemplo, de que no haya venta de productos no saludables cerca de los colegios, que los kioscos de los colegios tengan productos saludables, prohibir la inclusión de regalos o de juguetes dentro de los alimentos dedicados a los niños. Y por otra parte, podemos influir con una reglamentación, o sea, tener regulaciones, leyes o reglamentos que regulen la calidad de alimentos o cómo ellos se pueden promocionar. Y finalmente, otra manera de influir es aplicando impuestos a los alimentos que sean de menos saludables. ¿Qué es lo que se ha hecho en este sentido? Primero, a nivel de intervención escolar, es muy importante lo que pueda hacerse, ya que el colegio es el lugar donde los niños pasan la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, es importante incorporar al currículum contenido sobre estilo de vida saludable, fomentar el consumo de colaciones saludables y en ese sentido tener kioscos que solamente ofrezcan alimentos saludables y no alimentos que sean de una calidad nutricional inadecuada. Ojalá que los niños lleven una colación saludable desde su casa y que no lleven dinero para comprar colaciones, y por otro lado hacer educación acerca de alimentación que llegue tanto a los niños como a la familia, para que de alguna manera esto junto con la promoción de una vida más activa nos ayuda a disminuir la obesidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en Chile en ese sentido? Hay un programa de alimentación escolar que abarca a una población muy importante de niños, se distribuyen al día más de 1 millón de colaciones en diferentes establecimientos educacionales, y a partir del año 2015 se hizo una reducción en el aporte de calorías dadas en los desayunos y almuerzos de estos niños, de manera de hacerlos más saludables. Y esto tanto a nivel de media, de básica y de prebásica. Y por otro lado, en la tarjeta estudiantil que se da a los estudiantes universitarios de bajos recursos, que es para ayudarlos en su alimentación, antes se podía usar en cualquier parte para comprar cualquier tipo de comida, y desde el 2018 solo puede ser usada para adquirir el menú de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, y está restringido para la compra de alimentos no saludables. No sé, perdón, pero algo me pasó que no me quiere avanzar. Ahora, también es importante acompañar esto con algunas cartillas educativas y que ojalá sean atractivas en su colorido, en su diseño, de manera que sean, que los niños las vean, las lean y también sea atractivo para la familia. Otro
Una manera importante, como les decía, de ayudar a la prevención es la reglamentación, el crear alguna ley o algún reglamento que regule la cantidad de la composición nutricional de los alimentos y la publicidad. Y en ese sentido, Chile hace algunos años se implementó una ley para proteger la salud de la población, especialmente de los niños, tratando de regular la cantidad de calorías, de grasas saturadas, de sodio y de azúcares en los distintos alimentos y poniendo límites que pudieran, límites permitidos, de manera que el alimento, si no cumplía con esos requerimientos, tuviera sellos protectores, o sea, sellos de advertencia. ¿Cuál ha sido esta ley? Pretende limitar las calorías, por lo tanto, las grasas, los azúcares y el sodio, y sus puntos fundamentales son la prohibición de publicidad dirigida a menores de 14 años, la prohibición de venta de alimentos en escuelas y el diseño de un etiquetado frontal de advertencia en los alimentos que no cumplan con estos requerimientos, de manera que la persona cuando los compra sepa que ese alimento no cumple todos los requerimientos y que tiene un aporte mayor de algunos nutrientes que son considerados críticos. Para poder implementar esta ley se necesita que la población, educar a la población, a todos los organismos que están involucrados y al mismo tiempo supervisar su cumplimiento, de manera que podamos de alguna manera llegar a mejorar la alimentación que reciben los niños y disminuir el consumo de alimentos con exceso de energía y de ciertos nutrientes. Esta ley, como les decía, se aplica a todo alimento envasado que se le haya agregado sodio, azúcares o grasas saturadas, y en el caso de las calorías, cuando éstas superen un cierto límite. Y por otra parte, un artículo de esta misma ley se aplica a la publicidad, de manera que esos alimentos no sean expendidos en kioscos o en lugares muy cercanos a la escuela, y que ojalá en los horarios de mayor audiencia infantil se limite la publicidad de este tipo de alimentos. ¿Cómo se puede contribuir entonces con esta ley que se aplicó desde el año, se puso en vigencia en el año 2016 y tiene por objetivo principal proteger la salud de los chilenos y en especial la de los niños y niñas, para que ojalá podamos disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso? Y como ustedes pueden ver ahí, lo que se destaca es que los alimentos que no cumplan con el perfil deseado deberían tener incorporado en su envase perfectamente visible estos sellos según cuál sea el requerimiento que no están cumpliendo. ¿En cuáles debería focalizarse esta acción? En la regulación y en la supervisión de los alimentos envasados, de aquellos alimentos que son de consumo frecuente en los niños y adolescentes, y ver si efectivamente están cumpliendo con el logo que se pide o no lo tienen, especialmente en confites, cereales, bebidas, galletas y todos los productos que son de consumo frecuente a nivel infantil. Esta ley se implementó en etapas. Partió en el año 2016, pero se fijaron 3 etapas para ir con un cumplimiento gradual y ir reduciendo el aporte calórico, el aporte de sodio y el aporte de azúcares permitido en forma gradual. Esto tanto para los alimentos sólidos como para los alimentos líquidos, y la última etapa, la tercera etapa, se cumplió hace poco más de un año. Que es una evaluación hecha para ver si había un entendimiento de la población respecto a esta ley y si se estaba cumpliendo. Fue una encuesta hecha a mayores de 18 años para ver cuál era la actitud de la ciudadanía frente a la ley de etiquetado, y qué es lo que se pudo ver, que la mayor parte de la población declaraba entender la información y comprender el mensaje de los sellos, que muchos de ellos comparan los sellos y tratan de elegir productos con menos sellos, y que
él piensa que los alimentos sin sellos son más saludables que lo tienen. Por lo tanto, la ley de etiquetado estaría cumpliendo en parte su función. ¿Cuál es el impacto que se espera de esta ley? Que haya una disminución de la exposición de preescolares y adolescentes a la publicidad de alimentos altos en ciertos nutrientes, que al mismo tiempo haya disminución del contenido de sodio y de azúcares en los diferentes alimentos, que las personas acepten que estos alimentos sin sellos tendrían una mejor calidad nutricional que los que los tienen, y de alguna manera contribuir a la disminución de las compras de los alimentos que efectivamente sean altos en los nutrientes declarados como críticos. Ahora, si bien esta implementación partió el año 2016, su última etapa fue recién implementada hace un año atrás, o un poco menos incluso, por lo tanto aún es precoz para observar un cambio en el estado nutricional, pero el hecho que ya hay algún cambio en la tendencia de compra puede ser una actitud favorable. Como yo les decía, en el junio del 2019 se llegó a la última etapa, y esta última etapa establece que en los alimentos sólidos no deberían tener más de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos, y 5 gramos en el caso de los líquidos. También establece un límite que vemos ahí para declararlos como altos en grasa, altos en calorías y altos en sodio, y el que no cumple con eso tiene que tener el sello que ustedes ven allá. Como la implementación de esta ley ha significado cambios en la industria, que de alguna manera para protegerse y tratar de evitar la postura de sellos en sus alimentos ha cambiado el perfil nutricional de algunos de ellos, una de las cosas que se ha visto es la de que la disminución de azúcar ha sido reemplazada por edulcorantes no nutricionales, y por lo tanto nosotros quisimos saber qué estaba pasando con el consumo de edulcorantes no nutritivos en los niños después de la implementación de esta ley, y para este objeto hicimos un estudio para evaluar esta ingesta en 250 niños chilenos entre 6 y 12 años, algunos de una parte de colegios privados y otra parte de colegios públicos, y se hizo una encuesta de tendencia de consumo en presencia de los padres, en la que se evaluaron 398 productos que habían sido identificados en los supermercados como que tenían edulcorantes, y de estos algunos eran cereales, productos lácteos, bebidas no alcohólicas, postres y otros alimentos, y los edulcorantes usados eran sucralosa, cesulfame, stevia, aspartame, ciclamato y sacarina, como ustedes pueden ver en el gráfico. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que viendo la frecuencia de consumo, ninguno de los edulcorantes nutritivos superó la ingesta máxima en ninguno de los niños, y si vemos, ustedes pueden ver ahí cuál es la ingesta máxima de cada uno de los edulcorantes, y acá vemos cuál es la ingesta diaria admisible, y todos están por debajo de esa ingesta diaria admisible. Acá en este gráfico podemos ver que los diferentes niños, hubo niños que consumieron bastantes edulcorantes, niños que tenían un consumo mucho menor, y ustedes pueden ver aquí con los colores que son los diferentes edulcorantes ingeridos por los niños, pero ninguno de ellos excedió la ingesta diaria admisible para ninguno de los 6 edulcorantes autorizados. Por lo tanto, eso nos da una cierta seguridad con respecto a la inclusión de ellos en los alimentos que los niños están consumiendo. Ahora, fuera de este reglamento y de esta ley de etiquetado, han habido varias actividades promocionales y varias estrategias para tratar de fomentar el consumo de alimentos más saludables y tratar de contribuir a reducir la obesidad en la población. Y esta es una estrategia que se ha aplicado en diferentes países también. Y otro factor ha sido tratar de incentivar el consumo del agua en vez de estar usando bebidas gaseosas o bebidas edulcoradas que no son
nutritivas y que no son las más adecuadas. El tercer punto que yo les mencioné en las acciones que uno puede hacer para regular la publicidad y tratar de prevenir obesidad son los impuestos. Y aquí ustedes pueden ver que en las diferentes regiones del mundo se han aplicado impuestos a algunos alimentos, especialmente a las bebidas azucaradas. Y aquí podemos ver que en el caso de América, un 17% de los 17 países tienen alguna regulación con respecto a algún impuesto con respecto a las bebidas azucaradas, y hay otros que lógicamente no las tienen. Pero ¿qué es lo que ha pasado con esto? El aplicar un impuesto significa aumentar muchas veces los precios, y acá podemos ver que en la medida que ha habido un aumento de precios de las bebidas, tiende a haber un menor consumo. Cuando este aumento de precios es un 3 o 4%, la reducción de consumo existe con respecto al control, pero es discreta. Sin embargo, cuando el aumento de precios es un poco mayor, esta reducción de consumo es mayor y se mantiene a los 4 y a los 12 meses después de implementada esta política. Y por lo tanto, a mayor impuesto habría un mayor efecto en la disminución del consumo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la obesidad es, como ya lo decíamos, un problema grave de salud que aún no ha sido resuelto. Por lo tanto, urge seguir trabajando en diferentes estrategias que permitan frenar su avance. Pero en este esfuerzo necesitamos de la participación de toda la comunidad, de los miembros del equipo de salud, de los gobiernos y de la industria, de manera que de aquí a algunos años podamos decir: hemos logrado frenar el avance de esta epidemia que podría llamarse de obesidad, y realmente mejorar la salud de la población. Muchas gracias.